Hola, Dios les bendiga, qué bueno poder estar con ustedes una vez más en este tercer episodio de Cara a Cara. Así que para mí es un gusto, un placer enorme poder compartir con ustedes este tiempo. Soy tu amigo y hermano, el pastor Melesio Valverde. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de lo que creemos. Y lo que creemos es en la Biblia. Pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado con personas que amamos y bendecimos porque son gente que aman a Dios. Así que a mi derecha está conmigo mi hermano Jonathan Quijano. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, días, tardes o la hora que estén viendo. Espero que estén súper cómodos. Pues para nosotros es un placer estar nuevamente acá. Ojo, si no se han dado cuenta, nueva escenografía, para que vean que ahí estamos cambiando. Pero esto que está aquí ya es la esencia. Estamos aquí, desde acá abajito. Todo chévere. Estoy muy feliz, pastor, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Chéverísimo. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué tal el asunto de vamos a tratar acerca de la Biblia, la palabra del Señor? O sea, la verdad, es algo que todas las personas tienen que saber, ¿no? Es un libro maravilloso, es un libro histórico, un libro que hoy vamos a ver algunas cosas, pero me siento muy emocionado de lo que podamos conversar el día de hoy acerca de la Biblia. Gracias, Jonathan, pero también tenemos aquí con nosotros a nuestra hermana Mariela Santana. Feliz, muchas gracias, pastor, por esta invitación. Gracias a todas esas personas que nos escriben. Como que invitación, si tú eres parte del staff. Ay, qué chévere. De verdad, me siento contenta, señora. me siento feliz. No me quiero ignorar. Así es. Pero hay tantas cosas que conversar, tantas cosas que vamos a descubrir en este camino y en este episodio está súper interesante. Así que usted quédese hasta el final. Así que, ¿y qué tal? ¿Qué tal le ha parecido el tema acerca de la Biblia? La Biblia es un tema bastante extenso, pero podemos encontrar, ¿y cómo lo puedo definir? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz, que transforma, que cambia, y ningún libro en la historia puede transformar tanto como la Biblia. Ahora, es importante entender que el asunto de la Biblia en 30 o 40 minutos no lo vamos a poder, no lo vamos a poder realizar el programa, pero sí vamos a tocar ciertos puntos muy interesantes. Pero antes yo quiero leer lo que dice la Biblia en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gusta mucho el 17, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda una buena obra. Entendamos cuando dice hombres, hombre o mujer. Así que la inspiración de las escrituras está hecha por Dios, la palabra está escrita por Dios a través de grandes hombres de Dios. Y hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. Así que chicos, manos a la obra, continuemos hablando acerca de la Biblia. Jonathan, cuéntame, ¿qué te parece el asunto de la Biblia? ¿Qué es lo que ha traído a tu vida la Biblia, leer la Biblia? La verdad es que es un libro que transforma. O sea, no podemos negar que es un libro que transforma. He leído historias incluso de ateos que han comenzado a leer la Biblia para cuestionarla y se han convertido. Ahora imagínense si nosotros comenzamos a leer eso que está ahí, ese libro con tanta sabiduría, con consejos, es un manual de vida para mí. Desde que yo llegué, ojo, siempre había escuchado la Biblia. Yo creo que todos los que estamos aquí siempre hemos escuchado la Biblia en todo momento, pero nunca, hasta que no conocemos a Cristo o no nos da gana de poderla leer, encontramos ese momento perfecto en donde ya nos comenzamos a relacionar con ella y nuestras vidas comienzan a cambiar porque encontramos mucho consejo ahí. Es interesante la experiencia personal que uno tiene con la Biblia. Así es. Porque si no hay esa experiencia personal con la Biblia, tú no puedes hablar de la Biblia. Por supuesto. Bueno, Mari, ¿cuál ha sido esa experiencia personal con la Biblia? Yo creo que hay momentos, ¿no? Hay momentos y circunstancias en la vida que nos golpean. Y fue en ese instante donde el Señor nos habla a través de la Biblia. La Biblia en sus versículos, en sus capítulos, en sus libros, tiene tantas cosas que decirnos, tantos consejos. Y definitivamente llegar a una palabra donde toca el alma es realmente lo que dice, gracias Dios porque me estás hablando. Sí, y Dios me está hablando a través de la Biblia. No, de hecho, Dios nos está hablando, porque la Biblia dice que la Biblia dice que es el verbo hecho carne, ¿verdad? Entonces, es la palabra de Dios, es Dios mismo. Ahora, tú tocaste algo interesante, ¿no? Hay muchos hombres que han sido perseguidores ateos que luego se han convertido. Recuerdo uno de aquellos es John McDowell. Él fue un ateo, persiguió la Biblia, de hecho fue a Jerusalén para demostrar que Cristo nunca resucitó y terminó convirtiéndose al Señor y es uno de los grandes apologéticos de este tiempo, o sea, defensores de la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es algo hermoso en la cual nosotros podemos adentrarnos y lo más importante de todo es esto, que la Biblia es el libro más actualizado que puede existir, aunque muchos nos digan que la Biblia es la antigua y muchos nos dicen que somos retrógrados por leer la Biblia. Y el libro más vendido del planeta.
la Biblia. Correcto, y de más traducido. Y el primer impreso en forma industrial también. Correcto. Reproducido. La verdad es que él tiene un poder increíble. Pero, Pastor, ahora para que también todos podamos hablar bajo una misma línea de comunicación, y hermana Mariela, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Es un compendio de cuántos libros? Bueno, ¿cómo se compone? ¿Qué es la Biblia es un compendio de 66 libros, ¿verdad? 27 del Nuevo Testamento y 49 del Antiguo Testamento, escrito en diferentes partes, en diferentes tiempos, con diferentes autores, escritores, perdón, pero el autor siempre es el mismo. Y en épocas distintas. Exactamente. Y la misma cosa. La misma cosa. O sea, en otras palabras, de Génesis a Apocalipsis no hay contradicciones. Por lo tanto, es el manual más perfecto que el hombre puede tener en esta tierra. Increíble. Total. Fantástico. ¿Y en qué momento se decidió que esos libros iban a ser los que conforman la Biblia? En el Antiguo Testamento obviamente ya existía. Cuando Cristo parte de esta tierra, o sea, cuando ya Cristo parte, no hablamos de su muerte, sino que hablamos ya de la ascensión. En el año más o menos 95, en el primer siglo después de Cristo, se cierra el canon del Nuevo Testamento con la introducción de Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis en el año 95. Entonces los primeros padres de la iglesia, cuando hablamos de los padres de la iglesia, no es que estamos hablando de la tradición normal romana, sino los primeros padres de la iglesia, después de los apóstoles, viene una segunda generación. Entonces son los que ya cierran el canon del Nuevo Testamento y se forma lo que es la Biblia de hoy en día, por lo que conocemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay libros también que no están incluidos. Sí, son los libros apócrifos. Y que hay un poco de controversia por Es eso, cierto. ¿no? Hay un poco de controversia. Hay muchos libros. Por ejemplo, Enoch. Este libro de Enoch se habla sobre los misterios, sobre los extraterrestres, sobre tantas cosas que dice ese libro, pero no está incluido. No está incluido en el canon, pero es importante entender que Enoch nos da mucha revelación de lo que fue los tiempos antiguos. Así es. O sea, no está como declarado como inspirado el Espíritu Santo, pero sí es importante leerlo, porque ahí habla de los nefilim, habla de los gigantes, habla de la era preadámica. O sea, es muy importante leer el libro de Enoch. O sea, podría complementarnos la historia bíblica. De alguna forma. Sí, podríamos complementar como cuando tú lees algún otro libro, como por ejemplo un libro apócrifo de Macabeos, vas a conocer la historia de Macabeos o la historia de Israel en los 400 años de silencio. Recordemos que el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y de ahí viene 400 años de silencio de Dios, y ahí es donde están los Macabeos. Entonces nos vemos un libro apócrifo, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, y cuando tú leas el libro de Macabeos, entiendes la historia, lo que ocurrió en esos 400 años, pero no están declarados como inspirados por Dios. Es importante notar esto para las personas que nos están viendo y para nosotros, es que los 66 libros no tienen contradicciones, que le han buscado la forma, la manera de que encontrar contradicciones, pero no tiene contradicciones. Hay ciertas cositas que son ajustes, pero no son contradicciones. Eso es importante. Claro. Y también nos damos cuenta que mientras estamos leyendo las Escrituras, nos percatamos que, por ejemplo, cuando estaba en el Antiguo Testamento, se habla también del Nuevo Testamento. Entonces, son ideas tan precisas, tan claras, que se escribieron 400, 500, 200, 300 años. Entonces, eso vale recalcarlo, ¿no? Y decir que la Biblia es viva y eficaz. Eso que lo conocemos como profecía, Jonathan. Sí, a mí me llama la atención algo de la Biblia, ¿no? Y de hecho yo creo que puede servir el espacio para poder dar un ejemplo con respecto al autor. Lo que dice usted, del Antiguo Testamento vemos muchas personas que hablaron del Nuevo Testamento, específicamente de Jesús, como el cumplimiento. Que sabemos que Jesús es el verbo, el cumplimiento de la palabra. Y en algún momento yo sí me cuestionaba sobre, bueno, la Biblia fue escrita por hombres. Tengo que hacerle caso si la escribió un hombre, pero sabemos que está inspirada por Dios. Pero en algún momento yo escuchaba una cosa interesantísima y lo voy a poner aquí a cotación para que todos quizás podamos entenderlo y utilizar este ejemplo. Al final, si algún día lo necesitamos. Suponiendo que la hermana Mariela y usted, pastor, están en tiempos diferentes y en momentos diferentes, y yo soy la figura de autor. Tiempo diferente, ya nos puso Ya
Ya, pero ¿en qué tiempo me pones a mí, por curiosidad? No, por respeto no, mentira. Ok. Pero están en tiempos diferentes. Te entendemos, sigue. Y yo soy el sé a autor. dónde quiere llegar ya. Y yo le voy a decir a usted, hermana, anótese por ahí en un papelito con Ya. una plumita. Jonathan es el más guapo de Peniel, ¿verdad? Ya. En su tiempo. Sentido figurado. En su momento. Sentido figurado. Ok. Nada que mal. No, sí, somos, porque tenemos el rostro hermoso por Cristo. La imagen, Amén, somos amén. la imagen Somos de la Dios. imagen de Dios. Correcto. Y usted, pastor, en otro tiempo, mucho más lejano, y en otra circunstancia que usted no conoció a la hermana Mariela, yo le voy a decir lo mismo. Escríbame ahí, Jonathan es el más guapo de Peniel, ¿verdad? Lo interesante de esto aquí, que veía un poco, es que ¿quién escribió lo primero? Usted. La hermana Mariela escribió el primer texto. Luego, en otro lugar y en otro tiempo y en otra circunstancia, el pastor escribió también lo mismo, que Jonathan es el más guapo de Peniel. Sin embargo, a pesar de que lo escribió la hermana Mariela y nuestro pastor, fui yo el autor de la idea principal de esto. Y así es como puede funcionar también la palabra de Dios. Dios es el autor principal que dicta por medio del Espíritu Santo una sola cosa, porque ya existe un solo mensaje, una misma idea. Jonathan es el más guapo de Peniel, pero en tiempos diferentes, en personas diferentes, con el mismo autor. Tu ejemplo es muy bueno, es muy válido. Excelente ejemplo. Bueno, excepto lo de guapo. Eso le damos a Anita María que lo califique. Ella lo va a calificar. Que ella lo Va a califique. decir que sí, él. Entonces, pero es muy interesante porque imagínate tú, Moisés, que escribe el Pentateuco, los 5 primeros libros, y luego vienen los profetas, escribiendo de acuerdo a los tiempos y a los momentos. De repente nos damos cuenta que en Isaías, en el capítulo 9, habla acerca de la venida de Jesucristo, y Jesucristo viene. O sea, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, su nombre es príncipe de paz, eterno, y ese es Jesucristo. En el Nuevo Testamento, 600 años después, naciendo Cristo Jesús. Claro. Y vemos en el libro de Daniel también escribiendo la profecía de la venida del Mesías, de la venida de los últimos tiempos. Y cuando Jesús fue tentado también, pastor, cuando Jesús fue tentado, también las mismas palabras están escritas en Salmos. Correcto. Es lo mismo. O sea, de verdad que es algo fascinante. O sea, hay gente que quiere negar la Escritura, hay gente que quiere negar la Biblia, hay gente que quiere decir que la Biblia es retrógrada, anticuada, no lo sé, pero yo creo que si nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia es la más moderna, porque la Biblia, aunque la Biblia habla de ciencia, aunque nos tomamos otro podcast para hablar de ciencia, pero la Biblia habla de ciencia, de tecnología. Dice la Biblia que la ciencia aumentará, dice la Biblia que en el Apocalipsis dice que todo ojo lo verá, y cómo lo va a ver a través del satélite. Cuando vengan los 2 testigos y mueran, todo ojo lo verá. La Biblia habla del amor, o sea, habla del matrimonio, cantar en los cantares escritos para el matrimonio. La Biblia habla de política, el Primera, Segunda Reyes, Crónicas habla de política. Por lo tanto, la Biblia es el libro más completo que puede existir en este tiempo, chicos. Por lo tanto, ¿es recomendable? Bueno, tú lo decides. Dios ya decidió dejarte la Biblia, tú eres el que decide. Dios escogió a los autores en diferentes tiempos. Diferentes tiempos. Ahora, imagínate tú, poder que tiene Moisés y Pablo, el tiempo de distancia. Por supuesto. 2000, largo. o sea, ¿sí me callo? Demasiado tiempo. Demasiado tiempo, Y el pero mismo criterio. Está tan entrelazado las historias, tan entrelazado todo que es verídica. Por eso dice que la Biblia es eficaz. Es eficaz. Es viva. Es viva. Y hay hechos actuales que pueden evidenciar todo esto, que eso es lo más importante. Hace un tiempo leía, y yo creo que eso de ahí nosotros, al final los que creemos en la Biblia, podemos replicarlo mucho más. Hace un tiempo leía que en el Everest habían unos científicos que, indagando ahí un poco, habían encontrado que en la punta del Everest, en la parte más alta del Everest, que es la montaña más alta de todo el mundo, había rastros acuáticos, peces fosilizados, un poco de cosas. Y ellos se preguntaban, obviamente, sin conocimiento quizás de la Biblia, se preguntaban cómo pudo haber sido que en el lugar más alto de la Tierra se encuentre evidencia marina. No tiene mucho sentido. Pero todos conocemos que en la Biblia vemos que en algún momento toda la Tierra se cubrió de agua. Y cuando hablamos de toda la Tierra es toda la Tierra, ¿verdad? Con el arca y todos conocemos, ¿no? Con Noé. Y eso ahí hoy es atribuible justamente a lo que hace muchos años atrás se habló ahí,
como la tierra que es redonda, como la tierra que estaba guindada sobre la nada, que eso es un tema para otras cosas también. Y Job dice que la tierra colgaba de la nada, o sea, Job lo dice. Mira, ahora que tú trajiste un ejemplo, recuerdo algo muy trascendental en la arqueología. Ojo esto, o sea, la arqueología. Hay teólogos de la alta crítica y la baja crítica, ¿verdad? La alta crítica son siempre los que le están buscando la razón a todo milagro. Y de repente ellos decían, si Israel caminó 40 años en el desierto, deben encontrar rastros arqueológicos de lo que ellos caminaron, como ropa, como zapatos, como todo, y nunca han encontrado. Y obvio, la Biblia dice que los zapatos nunca se desgastaron. Ni sus la Biblia lo dice. Así. Pero resulta que la arqueología ayudó tanto que encontraron un texto masorético en el cual decía que un pueblo nómada por 40 años caminó en el desierto dando vueltas. Y la arqueología corrobora lo que la Biblia lo dice. Y la Biblia dice que ellos caminaron 40 años y no hubo zapatos ni calzado que se les desgastaron, ni ropa, o sea, con eso vienen. Entonces, hay evidencia también arqueológica. Entonces, por lo tanto, la Biblia es muy importante. Ahora, chicos, aquí hay otra cosa importante. También la Biblia sufrió persecuciones, María. Ay, Dios. Yo creo que hasta el día de ahora, hasta el día de hoy. Porque hoy por hoy, bendito sea el Señor que vivimos en un país donde nosotros podemos hablar, donde podemos orar, donde podemos exaltar el nombre del Señor, pero hay lugares que no. Y aún siguen perseguidos. Es cierto. Hay lugares donde trafican Biblias, trafican Nuevos Testamentos, porque es ilegal tenerlas. Pero es poderosa, igual. El libro más perseguido ha sido el libro más robado también, ¿se ven eso? Sí. Ha sido el libro que más se ha robado, el que más se ha vendido, el más leído. Tiene bastante poder esta palabra. ¿Y por quién fue perseguido? Bueno, comencemos con Nerón. Bueno, Nerón persiguió a los cristianos. ¿Ustedes se acuerdan de la locura de Nerón de quemar toda una ciudad para echar la culpa a los cristianos? Nerón jugaba con los cristianos. Entonces posiblemente se cree que Nerón persiguió y posiblemente se cree que el año 65 más o menos después de Cristo fue el que mandó a matar a Pedro y a Pablo, ¿no? Se cree eso. Entonces, obviamente ya las cartas paulinas estaban corriendo, ya las cartas estaban en las iglesias, en diferentes lugares. Entonces, Nerón quiso exterminar con el cristianismo y por ende con las cartas paulinas, y no pudo. Luego vino ya, obviamente, el canon, la palabra de Dios, pero luego apareció Diocleciano en el año 361 más o menos, donde fue la persecución más sangrienta hacia los cristianos y el querer desaparecer el cristianismo y los manuscritos que tenían la palabra del Señor. Entonces, esa fue una persecución terrible donde este ateo, quiso que todo desapareciera. Pero la Biblia perseveró, la Biblia permaneció. Ahora, en aquel tiempo recordemos que no existían Biblias como la que tenemos hoy, como estas. En aquel tiempo eran rollos. Pergaminos. Y de ahí, pues, es lo que encontramos el pergamino del Mar Muerto. No sé si usted se acuerda de eso, hermana Mari, ¿no? Wow, yo hurgando un poco en esto de las Escrituras, ¿qué es lo que ellos padecieron para que ahora nosotros tengamos este privilegio de poder leer la Biblia, de poderla leer, de poderla escudriñar? Y realmente, pues, yo considero que la Biblia, como habíamos dicho, es un manual de vida. Ahora, la Biblia sigue en la persecución, obviamente de ahí después de aquello, acuérdense que viene Constantino el Grande, conquista Constantinopla, mirando una señal al cielo, una cruz, y dice con esta señal vencerás, y él le da la honra, entre comillas, a Dios, y todo el imperio de Constantino se convierte supuestamente en cristiano, pero en realidad fue una farsa porque lo que hicieron fue cambiar a la Virgen María por la diosa del cielo, a San Pablo por el dios de la pesca y la gente que supuestamente se convirtió eran paganos más que cristianos. Pero el detalle es que supuestamente deja de ser perseguida la iglesia, pero los verdaderos cristianos, los que se dieron cuenta de toda esa trama, esa patraña donde inició realmente la iglesia tradicional, ellos entraron al que llamado oscurantismo, donde la Biblia tenían que leerla a escondidas, porque ahora la Biblia solamente la podían leer los que estaban en el alto clérigo. Y pasó mucho tiempo, hasta la llegada de Martín Lutero, que ahí pues, yo me acuerdo que mientras conversábamos tú me hacías una pregunta. ¿Cómo era esa pregunta que tú me hacías? Yo le preguntaba si nosotros somos considerados protestantes.
porque se lo conoce así. Hay personas creencias tradicionales que dicen, no, tú eres un protestante, tú saliste de nosotros. Entonces, protestante. ¿Usted qué cree, que protesta o no protesta? No creo que protesten. Oye, yo no protesto. No, hay que preguntarle a Anita. A ver si protesta en la casa. No. Mira, nos conocen como protestantes, ¿por qué razón? Porque más o menos en el año 1456, más o menos por ahí, 57, o un poco antes, aparece Martín. Bueno, chicos, algo pasó aquí en el micrófono. Sí. ¿Qué sucedió? Ya está todo arreglado. Ya está todo arreglado. Sí. Así que continuemos entonces hablando de Martín Lutero. Correcto. Entonces, queremos entender que el 31 de octubre de 1517 es cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en la iglesia que él pastoreaba. Ajá. Entonces, esas 95 tesis se reducen prácticamente en tres temas muy interesantes. Son sola escritura, sola gracia y sola fe. Entonces, Martín Lutero, es importante entender por qué nos dicen protestantes, porque Martín Lutero, él pudo tener acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, y se dio cuenta que la salvación no era como ellos lo planteaban. Ellos lo planteaban a través de la compra de indulgencias. No sé si han escuchado de eso, ¿no? Que compraban su salvación. Exactamente, pagaban un dinero por la compra de indulgencias, las ofrendas y todo eso. Con eso ya eran salvos. Con eso ya eran salvos, o sea, pagaban un dinero y eran salvos. Pero Martín Lutero un día tiene acceso a la palabra y se da cuenta que por la gracia el hombre es salvo y no por eso. Entonces él sale y se encuentra con un prominente hombre de dinero y de puesto que obviamente estaba tomando, borracho, y él le reprende por eso, y el otro dice, tú no tienes nada que ver porque yo ya compré mi salvación. Eso le lleva a Martín Lutero a querer hacer una transformación dentro de la iglesia. O sea, él nunca quiso salirse de la iglesia o formar otra religión o como la gente dice, a ser protestantes. Él quiso transformar la iglesia desde adentro. Pero vino la persecución, ¿verdad? Entonces, en esa persecución, pues, Martín Lutero fue muerto por la iglesia tradicional. Entonces, ahí es que él saca esas 95 tesis, y de ahí es que en aquella época comienzan a salir los luteranos o las personas que comienzan a leer la Biblia, porque más adelante ya comienza a hablarse de la Biblia, a traducirse la Biblia, a producirse en gran escala, lo que tú dijiste antes, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso. Martín Lutero fue un precursor, fue un hombre que Dios usó para que la verdad del Evangelio pudiera salir en la palabra de Dios. De ahí hay muchos otros hombres de Dios, Juan Wesley, Juan Hus, Arminiano, o sea, hay mucha gente que comenzó a despertar en Europa, parte de Inglaterra y parte de Alemania, lo que es la palabra de Dios. Increíble. Entonces, como resumen, para que todos nosotros podamos quizás comprender, estamos hablando de que Martín Lutero descubrió en su momento de que se estaba llevando un evangelio más de tradición que conforme lo que está escrito en la palabra. Entonces, cuando él vio lo que está escrito en la palabra, dijo, a ver, así no lo estamos haciendo, estamos siguiendo tradiciones, no la voluntad de Dios, y así intentó hacer como una, no sé cómo llamarle, no quiero llamarle reforma porque va a sonar como que va a sonar protestante, sino que intentó hacer las cosas bien. Y por eso a ver, intentó transformar la iglesia tradicional de adentro, pero no pudo. No pudo. Tuvo que hacer una reforma externa. Y eso le llaman protestante. Y fue perseguido. Obviamente, y de hecho murió por causa del Evangelio. O sea, fue un mártir más del Evangelio. Y eso está escrito, que vamos a ser perseguidos. Sí. Y ahora, hoy en día también pasa lo mismo. Y la Escritura es la que nos permite, o sea, es la Escritura, la palabra de Dios, el que vive de acuerdo a lo que dice la Escritura, es el que va a ser perseguido de una u otra manera. Porque también hoy en día hay mucho liberalismo o mucho secularismo dentro de la iglesia, donde se toman la Biblia como manual de vida, pero en realidad no lo están haciendo, no lo están viviendo. Entonces, eso es importante, que la pregunta que tú me hiciste acerca del protestante. Entonces, y quizás salte una duda, ¿no? Dice, bueno, ¿y hoy cómo nos llamamos? Yo normalmente creo, yo soy cristiano, seguidor de Jesucristo, cumplo la palabra, sé que Dios no me obliga a nada a mí, yo tomo las decisiones de obedecerla o desobedecerla. Exacto. La importancia de aplicar lo que dice la palabra. ¿Es difícil o no aplicar la palabra de Dios?
Bueno, yo creo que cuando tú comienzas a amar a Dios... La vives, la practicas. ¿Y que van a tener un estilo? Un estilo de vida. Un estilo de vida. Así es. Perfecto. Oye, chicos, y hay un dato interesante que quiero compartir con ustedes también, es que la Biblia fue tan perseguido que un ateísta llamado Voltaire en 1778, él dijo, en 100 años la Biblia desaparece. O sea, era un ateo que perseguía la Biblia a diestra y siniestra, como quien dice. En 100 años, según él. Según él, en 100 años la Biblia desaparecía, pero resulta que en 100 años después, Sociedades Bíblicas Unidas está inaugurando en su propia casa de Voltaire, imprimiendo la Biblia a gran escala. Wow. Solo lo hace Dios, definitivamente. Gracias a Dios. Sí. Entonces, la Biblia es la Biblia que ha permanecido a través de los siglos, y tenemos esta Biblia para nosotros hoy en día. Y que nadie puede añadir, ni nadie puede quitar, ni una tilde, ni una jota, ni nada. Eso está escrito. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Por lo tanto, no podemos añadir nada más a la escritura que está. Ahora, los libros apócrifos, esos fueron insertados en el 1565, creo, en el Concilio de Trento, donde vinieron y aumentaron esos libros apócrifos con Macabeos, Eclesiástico y así sucesivamente. Pero en realidad eso no está dentro del canon que aprobó los primeros padres de la Iglesia después de los apóstoles en el año 95. Claro, o sea, estos libros es como que no encajan ahí. No encajan en revelación, pero sí nos ayudan en algo en historia. En parte histórica. Una parte histórica. Increíble, ¿ah? Yo creo que con esto podemos ya tener una idea bastante general de lo que es la palabra, porque al principio, claro, decíamos, no podemos explicar la Biblia en un solo episodio. Tenemos que expandirnos un poco más, pero nos queda clarísimo de que nosotros creemos en lo que está escrito en la palabra. Lo que dice el 2 de Timoteo. Para enseñar, redarguir. Para enseñar, redarguir, para instruir, al fin, esa parte me gusta el 17, a fin de que Mariel, Jonathan, Menecio Valverde y todos los que están viendo este podcast, y a propósito, suscríbete, dale like, la campanita, comparte, para que otros también puedan ver este video y puedan ser bendecidos. Así que, aprovechando el tiempo, animamos a las personas a que compartan con nosotros este gran tiempo. Entonces, y leamos las Escrituras. Y leamos las Escrituras. Y vivámoslas. Exactamente. Practiquémoslas. Está bien. Bueno, y yo creo que hemos abarcado gran parte, ¿no? Sí, y no terminé la idea, déjame terminar la idea. Ya, perdón. La idea era que aún los que están viendo ahora y los que están compartiendo y los que están suscribiéndose estén preparados, enteramente preparados ¿para qué? Para presentar defensa del Evangelio, que es muy importante, porque la Biblia mismo se defiende sola, no necesita quien la defienda. Pero si yo me preparo, voy a estar listo para eso. Así es. Perfecto. Por falta de conocimiento, va a aparecer el pueblo, está escrito. Exactamente. Así que tenemos que llenarnos de ese conocimiento porque esto es algo tan hermoso para nuestras vidas. La Biblia definitivamente es un manual, una instrucción de vida eterna. Correcto. Así es. Bueno, yo creo que ya estamos culminando esta conversación, o se nos escapa por ahí algo más que ustedes dicen. Que la gente comente. Que comente. Que comente. ¿Qué versículos les gusta más? ¿O cuál de ellos impactó en su vida? Posiblemente puede ser. Que le habló, que le marcó, porque siempre pasa eso. Siempre nos marcan. Siempre hay creo que todos tenemos un versículo que nos tenemos guardado en el corazón, ¿verdad? Puede comentarlo acá abajo en los comentarios. Y pues bueno. Y también que comenten si sabían algo de la historia que hablamos, si les bendijo, si les abrió un poco más el conocimiento. Porque yo sé que muchos tienen estas preguntas, como dijo Jonathan, ¿por qué nos llaman protestantes? Otros tienen la pregunta, ¿y por qué no aceptamos los libros apócrifos? ¿Y por qué? ¿Y cuándo fue eso? Todo. Entonces, que nos gustaría que en tus comentarios nos dejes ahí si tú sabías de esta historia, no sabías, si te bendijo, no te bendijo. Pues estamos listos para leerlos y para poder responderte también con la ayuda del Señor. Déjanos saber. Listo. Así que nos vemos, chicos, nos vemos la próxima. Y no te olvides, Dios jamás te obliga, tú decides. Dios no te obliga a leer la Biblia, tú decides leer la Biblia. Dios siempre está respetando el libre albedrío que Él nos ha dado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.